Emergencia climática, crisis de biodiversidad, colapso de los sistemas alimentarios. Desde luego la cosa no pinta bien. Y no pinta bien porque nuestra forma de actuar, sobre todo de producir y de consumir, ha declarado la guerra al planeta y a la vida. Va siendo hora de que rectifiquemos y que en lugar de atentar contra la naturaleza, de la que dependemos todas las personas, empecemos a tomarla como fuente de inspiración. Bienvenidos y bienvenidas a Noticias Positivas, donde te contamos que otro mundo es posible. Y ya estamos aquí con la invitada de hoy, Edita Olaizola, directora de Ecosistema Interno en People Plus Profit y experta en biomimética organizacional. Sabía yo que me iba a trabar aquí. Bueno, gracias por darnos noticias positivas y darnos tanto apoyo, Edita. Muchas gracias a vosotros. Me gusta seguiros y enterarme de lo que decís y esa labor que hacéis de polinizar que nos hace tanta falta. Qué bonito y qué bien elegida la metáfora de polinizar, porque de eso Yo vamos a me hablar. defino como polinizadora. Claro, es que realmente se trata de eso, de Sí, comunicar es polinizar, ¿no? sí, Realmente. sí. Y bueno, pues hablando de polinizar, que viene del mundo de las abejas, bueno, pues cuéntanos, Sí. este ejemplo viene muy bien para explicar qué es la biomimética. Bueno, pues mira, la biomimética es el arte de copiar a la naturaleza. Y hace ya muchos años que existe, sobre todo lo descubrieron los ingenieros hace ya, no sé, un montón de años. Y pongo un ejemplo muy típico que conoce todo el mundo de ingenieros. El velcro, esa Ujú. especie de cremallera que se abre y se cierra así, eso es un invento mimético. El ingeniero de turno copió de lo que vio en una planta, que tiene unos dientecitos que se le pegaron al pelo de su perro, lo llevó al microscopio, lo analizó y de ahí salió el velcro. Ese es un ejemplo. Hay muchos, muchos, muchos. Y la idea era, ¿qué hace la naturaleza? Lo vamos a copiar. Y los ingenieros lo copian para diseñar o mejorar productos o procesos. Y eso es biomimética. Entonces, yo como soy muy curiosa y he estado mirando mucho tiempo lo que hacen muchos ingenieros y también muchas cosas que veo en la naturaleza porque me encanta, hice un clic y junté lo que hacían los ingenieros con lo que veo en la naturaleza. Entonces he diseñado la biomimética organizacional, que es algo tan sencillo como un modelo de gestión para empresa que imita a la naturaleza. Como los ingenieros los imitan para productos, ahora lo imitamos para gestionar a la empresa. Esa es la idea, biomimética organizacional. ¿Y qué ventajas tiene este modelo? ¿Qué aporta? ¿Qué pluses Bueno, aporta? pues mira, tiene muchas ventajas. Científicamente se ha demostrado que una empresa que funcione de una forma, con un modelo de gestión biomimética, puede conseguir hasta un 35% de mejora en la gestión estratégica sostenible. Ojo que digo hasta, porque Claro. depende del punto de partida, depende de los recursos, del tiempo, bueno, hay muchísimas variables. Y también puede llegar hasta un 15% de mejora en la innovación en sostenibilidad. Esto es lo que se ha demostrado científicamente y le pongo todas las reservas del mundo porque alguien puede llegar al 39 y alguien al 0,2. No, esto depende de dónde se encuentre cada uno y cuánto se aplique, ¿no? Claro, claro, pero de todas maneras sí que es cierto que tiene una utilidad no solamente en esta cuantificación, como tú dices, es muy difícil, ¿no? Pero luego están Sí, los aspectos cualitativos y los que tienen que ver sí. con la misión, la visión, los valores de las empresas, los clientes. Efectivamente, mira, has dado en el clave, en el clavo. En la misión, la visión y los valores, hay empresas que las tienen muy bien definidas, pero no las aplican o las aplican en parte, y hay otras que las tienen muy bien definidas, se las aplican muy bien. Oye, me quito el sombrero. Estas empresas que hacen bien lo que dicen que hacen, pueden dar un paso más y hacerlo copiando la naturaleza, porque van a conseguir ahorro de costes, van a conseguir simplificación de procesos, van a conseguir mejor imagen corporativa y una cosa que considero que es vital, van a conseguir más compromiso de los empleados, porque está demostradísimo, todas las encuestas de clima y todas las estadísticas de empleo dicen que un porcentaje altísimo de las personas queremos trabajar en empresas comprometidas, respetuosas, éticas, y eso es lo que nos interesa. Entonces,
tener personas así dentro de la empresa es un plus increíble porque la posiciona muy bien y las personas son muy felices, o bueno, muy felices, se encuentran muy a gusto dentro de la compañía. Y eso también es polinizador, porque una persona que está a gusto trabajando, luego cuando va a su empresa, va a su casa, con sus amigos, en su entorno, va demostrando que está bien, que se encuentra a gusto, que tiene capacidad de hablar con los demás, etcétera, y eso ayuda a que la sociedad también mejore. O sea que son círculos virtuosos. Si las empresas funcionan bien, las personas también y viceversa. Esa es la idea. Claro, al final se trata de entender la empresa, bueno, la empresa o cualquier organización Y como, cualquiera, una ONG también, las ONGs también funcionan en cualquier sitio, en la política, en todas partes. como un En todas ecosistema, partes ¿no? en Sería las que haya, sí, es un sistema justo. Lo acabas de decir, mira, yo veo que la naturaleza, bueno, lo veo yo de mucha gente, claro. La naturaleza es un mega sistema, un ecosistema inmenso. Y dentro de ese ecosistema inmenso hay muchos subsistemas. El subsistema de las cigüeñas, el subsistema de los volcanes, todos los que quieras. Y podemos meter uno que hemos hecho nosotros, que es el subsistema empresa o el subsistema organización. Eso es un subsistema porque puede ayudar o perjudicar al gran ecosistema en el que estamos todos. Viéndolo así, se gestiona de otra manera. claro, es que muchas veces además con esta cuestión de que tiene que ver con la organización de la sociedad y qué va antes y qué va después, ¿no? Sí, Porque al sí. final la economía, ¿no? El ámbito de la economía que ¡Ay, es la economía! A la, ver, la sí, economía es una ciencia social al servicio de la sociedad. No puede estar por sí, encima de la sí. sociedad. Sí, 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 es Claro. al servicio de la sociedad. Lo que pasa es que la hemos ido pervirtiendo poco a poco sin darnos cuenta, ¿no? A principios del siglo XX empezaron en Estados Unidos las grandes empresas como Ford a sistematizar, a homogeneizar, a establecer procedimientos para mejorar los procesos, etcétera. Y eso generó un bienestar social porque había dinero. Entonces, poco a poco hemos ido pensando que las empresas están para ganar dinero. Pero fijaros, si pensamos un poquito, ¿para qué necesitamos tanto dinero? Claro. Para comprar cosas que no necesitamos. Trabajamos como locos, polucionamos como locos, gastamos como locos para comprar y adquirir y disfrutar cosas innecesarias. Si nos damos cuenta de eso, el planteamiento es diferente. ¿El dinero hace falta? Pues claro que sí, en nuestra cultura, en otras no lo sé, pero en la nuestra es necesario. Pero lo que sea para cumplir con los objetivos de ganar el dinero suficiente para mantener el negocio en condiciones decentes, que las personas tengan salarios decentes y que se cubran las necesidades decentes. Ya está, sin nada superfluo. Entonces, seguramente también respetaríamos mucho más a la naturaleza porque bajaría la necesidad de productos superfluos, etcétera, etcétera. Claro, al final estamos hablando de una manera de hacer las cosas diferentes que Sí, precisamente tienen mucha relación con esos cambios que tenemos que hacer como sí, sociedad, no solo dentro sí, de las organizaciones, sino dentro de la gran organización en modelos de sí. producción y consumo. Sí, efectivamente, efectivamente. Y es muy fácil copiar la naturaleza, solo hay que mirar. Mira, te pongo un ejemplo de un vídeo muy bueno que acabo de ver hace nada, media hora. Ujú. Hay un pajarillo que no sé exactamente cómo se llama. En mi pueblo le llaman espulgabueyes, picabueyes. Es un pajarillo que se posa en los grandes mamíferos, por ejemplo, un rinoceronte, una jirafa, supongo que también una cebra, bueno, no sé, en grandes mamíferos, y se dedica a quitarles las pulgas, las garrapatas, todos los parásitos que tiene. ¿Por qué? Porque es su manera de alimentarse sin tener que de recorrer grandes distancias y volverse loco buscando alimento. Está ahí, lo aprovecha. Y el mamífero contento y feliz porque le están ayudando a estar más sano. A ¿Ves ver, qué bonito? claro, Es manera de encontrar dónde está lo que necesitamos y obtenerlo sin perjuicio de un tercero. es un gran ejemplo. Tú pones muchos ejemplos, precisamente has empezado hablando Sí, de polinizar, de las sí, abejas, que es verdad sí. que tiene una organización social fascinante. Bueno, las Son abejas, divinas. Son claro. divinas. Nunca te cansas de aprender de las abejas, de verdad. Yo tengo un TED que habla del polen y de la miel de las abejas. Tengo varios artículos que hablan de las abejas, de cómo se organizan. Son divinas. Yo os recomiendo encarecidamente que cotilleéis un poquito la vida de las abejas porque lo hacen de maravilla. Por cierto, es una sociedad formada básicamente por hembras. Ahí queda eso. Bueno, la abeja reina, la reina es la que manda ahí, o la más Sí, importante, ¿no? y las que trabajan son las obreras. Hay los machos
son los que se dedican a asegurar la reproducción, que es una tarea que no se puede delegar y completamente imprescindible, completamente imprescindible. Pero todo lo demás lo hacen las hembras. Bueno, las abejas por un lado y luego también las hormigas. Bueno, yo una vez escuché un podcast hablando de las hormigas que decían que, no sé si es muy exagerado, Edita, pero es curioso que decían que si se organizaran, que si el objetivo de las hormigas fuera acabar con los seres humanos, lo conseguirían en cuestión de horas. Y yo dije, joder, a lo mejor no es... Sí, son especialistas, tienen unas estrategias maravillosas, maravillosas. Yo también he escrito varias cosas sobre las hormigas porque son verdaderas legiones y lo bien que se organizan. Mira, te pongo un ejemplo muy sencillito y muy rápido. Perdón, perdón. No pasa nada, cosas del directo. Por cierto, mola mucho que es rollo tan borrada, ¿no? Sí, Así. sí, está temporada de las fiestas de mi pueblo. Qué bonito, pues mola. Perdón. No, no, Pues te no. explico, no muy facilito. Yo tuve que enseñar a una persona a interiorizar una serie de rutinas de locomoción, de transporte, porque era cuestión de que tuviera capacidad de hacerlo libremente sin que nadie la acompañara. Y tenía muchas etapas y era muy complejo. Y estuve diseñando al modo ingenieril, porque yo he trabajado mucho con ingenieros. Procedimiento, A, B, C, fase 1, fase 2, fase 3, puntos clave, pom, 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 muy ingenieril, precioso. Y me funcionó muy bien. Yo un día que estaba diciendo, ay, qué buena soy, qué contenta estoy, cómo me funciona, me leo un libro que hablaba de las hormigas y resulta que las hormigas, cuando encuentran, hay una hormiga que encuentra una fuente interesante de alimento, se va al hormiguero, llama a las colegas y les va explicando por dónde tienen que ir, pero va paso a paso, da 4 pasos y se espera a ver si las que siguen se han enterado. Y las que siguen empiezan a tocar con las antenas, empiezan a oler, empiezan a recopilar la información necesaria en ese trocito y cuando ya lo han interiorizado, le dan a la guía para que la guía continúe. Paso 2, paso 3, paso 4 y todas aprenden el recorrido para llegar a esa fuente nueva de alimentación. No me digas que no es para quitarse el sombrero. Y los ingenieros diciendo, ¿cómo lo haremos? ¿Cómo lo haremos? Mira cómo lo hacen las hormigas. Mira qué fácil. A mí me funciona de cine, de verdad. Estoy muy contenta. Estoy pensando que todas estas enseñanzas de la naturaleza pueden, bueno, ser muy importantes de cara, por ejemplo, a aplicarla a ámbitos como la agricultura regenerativa. Yo veo ahí muchas sinergias, ¿no? Por ejemplo. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Hay cantidad de modelos de diferentes animales. Puedes aprender lo que quieras. Mira, por ejemplo, hace poco me enteré que el caracol, para desplazarse, siempre que puede, se desliza por encima de la baba que ha dejado otro caracol, porque así ahorra energía y no tiene que producir la baba propia. No me digas que eso no es un síntoma de inteligencia, de optimizar los recursos, de asegurar la jugada para llegar a la meta, etcétera, etcétera. Eso es los que dicen, ¿para qué vamos a inventar la rueda si la rueda ya está inventada? Sí, son enseñanzas impresionantes que además a mí hace años un periodista, amigo mío, que a veces le entrevistaba sobre temas de contaminación química, Carlos de Prada, me Sí, decía, sí, piensa en los instintos. Los instintos son sí. importantes porque un instinto significa millones y millones de años es el resultado de millones y millones de años de evolución y esos millones y millones de años de evolución han codificado una serie de prácticas o han establecido que una serie de prácticas y de comportamientos son los correctos en base, como digo, a la experiencia de millones y millones de años de ensayo y error. Y tras Mira, tantos años, esa frase yo la utilizo muy a menudo y digo, no te molestes en inventar la rueda, copia de la naturaleza que ha tenido millones de años de ensayo y error. Copia. claro, porque además precisamente todo lo que nos está pasando, que es verdad que estamos en una encrucijada, claramente, como Sí, sociedad, incluso como civilización, es una encrucijada, sí, un cruce sí. de Es caminos. un momento muy delicado. Hay que ver qué dirección tomar, es lo que pasa en las encrucijadas, ¿no? Y precisamente lo que nos ha llevado hasta aquí ha sido posiblemente una guerra contra la naturaleza y contra la vida. Sí, sí, Y claro, fíjate, por ejemplo, el tema del cambio climático, estas falsas soluciones que nos venden, ¿no? Capturas de sí, carbono, esas sí, tecnologías que no existen o que si existen exacto. es una escala muy pequeña. Y digo Y yo, con un coste ambiental muy grande.
Y peligrosas porque porque es verdad, porque serían peligrosas todas estas tecnologías su aplicación. En cambio, ya existen ahorita unos dispositivos naturales maravillosos que capturan carbono, que nos dan Sí, oxígeno y sombra, sí, que, sí, sí, que también sí, ayudan sí, a capturar más agua sí. en los suelos que están bien nutridos. Hablamos de árboles. Los árboles son un dispositivo natural maravilloso. Mira, un bosque es un ecosistema maravilloso. Hay que estudiarlo con muchísimo cariño, porque es que cada ser vivo tiene su papel para la armonía del conjunto. Los árboles, los hongos, los rizomas, la fauna que convive con las plantas en ese ecosistema. Es una verdadera maravilla, de verdad. Se puede aprender muchísimo. Y qué bien colaboran. Como, por ejemplo, los árboles, cuando se tala un árbol, los demás árboles le van enviando savia para que pueda pervivir, a ver si consigue rehacerse un poco. A través de las rizomas le mandan Los los rizomas. alimentos que han conseguido en el sustrato. Es que es maravilloso. Estudiar un ecosistema del bosque, aprendes lo que quieras. Hace. Cómo consiguen producir diferentes sustancias que atraigan a los animales polinizadores. Hay animales que les ayudan dándoles una alarma diferente. Se establecen verdaderos diálogos entre las plantas y los animales. Es maravilloso, de verdad. Decía que hace unos cuantos años, entrevisté a un catedrático de bioeconomía, Ajá. Mansur Mohammadian, no sé si te suena. No, no me suena, pero luego me lo pones en donde sea que voy a buscarlo, ¿vale? Pues fue hace ya unos cuantos años de la entrevista y él lo que decía precisamente que había que aprender de la naturaleza, por ejemplo, siempre nos venden, y es así, como que tenemos que competir todo el rato. Como, No, claro, él decía, hay cosas en las que sí que tenemos que competir, no vamos a decir que la competición no sea importante en ciertas cuestiones, porque es así, pero la naturaleza también enseña que hay otros espacios para la cooperación y colaboración. De hecho, claro. si el Homo sapiens ha llegado hasta aquí y ha sido un éxito su historia evolutiva, al contrario del Neandertal, que bueno, colapsó, fue precisamente el pensamiento abstracto y al pensamiento comunal, a las relaciones que establecimos socialmente, que incluso nos permitieron, bueno, afrontar con éxito otros cambios climáticos que hubo en la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, hay un Sí, caso, en Italia se investiga un cambio climático producido hace, no sé si fue hace 11.000 años o por ahí, por la erupción de un volcán, y los Homo sapiens sobrevivieron a eso precisamente porque colaboraban entre ellos, porque había comercio, y eso significa una relación de cooperación. sí, 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 sí. Tenemos todavía muchos simios que viven de la colaboración. No todos, ¿eh? Pero muchos sí. Porque al fin y al cabo somos de la misma familia. Si nos paráramos a verlos de vez en cuando, seguramente rectificaríamos más de un comportamiento, ¿es verdad? Claro, hay muchos simios que no colaboran y hay seres humanos que parece que provienen mucho más del simio que otros, ¿no? Sí. No, pero por ejemplo, los bonobos colaboran una barbaridad, se ayudan entre ellos muchísimo, incluso admiten animales de otra familia en caso de necesidad. Son modélicos, de verdad, modélicos. Y una cuestión, qué tipo de entidades de empresas son las más abiertas a incorporar este tipo de filosofía? ¿O se ven en todos los lugares? Cuéntame, a la hora de llevarlo esto a la práctica en empresas u organizaciones en general, Sí, sí. ¿cómo A va ver, todo? generalmente están más abiertas las empresas que ya han hecho un recorrido previo sobre economía circular, sostenibilidad, economía del bien común. Ya están mentalizadas y han visto que trabajando de una manera diferente se pueden conseguir los objetivos para mantener y consolidar su organización y continuar en el mercado sin necesidad de expoliar tanto. Es todo un recorrido. No puedes coger a una empresa que funcione como el Pleistoceno y explicarle que tiene que hacer biomimética porque va a decir, ¿lo que? Tiene que tener un recorrido previo que le haya ayudado a ir incorporando estas nuevas ideas de respeto, de colaboración, de mirada a largo plazo, de humildad, de generosidad, de ética, etcétera, etcétera. Sea, básicamente economía del bien común, a lo mejor economía social y solidaria, Sí, empresas sí, B, quizá, gente que sí. ya está en estos caminos, ¿no? En esta. Efectivamente, efectivamente. Ya han dado los pasos primeros que son los esenciales. Ahora sería un pasito más. Sí, Claro, es que de alguna manera este tipo de funcionamientos empresariales que todavía suenan como muy bohemios o muy hippies o muy idealistas, pero en el fondo precisamente son los más realistas en el sentido de que
como no podemos obviar que estamos en una situación, pues eso, tanto crítica, ¿no? Por decirlo finamente, claro, es que empresas que simplemente se basen en el beneficio inmediato a corto plazo van a No, ser no, inviables. está claro, la sociedad afortunadamente está empezando a percatarse de la gravedad del momento y cada vez arropan más a las empresas que tienen compromiso, cada vez más, cada vez más. Incluso, por ejemplo, la industria textil, que es la segunda más contaminante del planeta, está empezando a cuestionarse qué tipo de tejidos tienen que poner en el mercado, cómo se pueden reciclar, cómo se puede concienciar al consumidor para que no gaste tanto, incluso en el sector textil, que ya es en lo más. La sociedad va hacia allí, porque los ciudadanos lo pedimos así. No sé si conoces, me imagino que sí, a Pepe Esquinas, José Sí. Esquinas, pues él dice, tiene una frase que me encanta, que tu carrito de la compra sea ¿cómo lo Carro dice? de combate. Tu carro de combate, Ekeli. Es perfecto. Los ciudadanos podemos enmendar la trayectoria de muchas empresas dándoles mensajes. Te compro por esto y no te compro por esto. Y lo captan y poco a poco van mudando, ¿eh? Lo que pasa es, estamos en esa encrucijada. Por un lado se ve esto, se ve esta tendencia hacia eso de cambio necesario, pero claro, cuando algo está cambiando, ¿no? Estas sociedades que están con un pie en un lado y otro en otro, ese momento de transición es también donde surgen los monstruos, ¿no? Como Sí, decía Gramsci, ¿no? sí, Entonces, el viejo mundo se resiste a morir, el nuevo no acaba de sí, nacer y el viejo sí. mundo está... Es que claro, Además está acelerando. tenemos también una dicotomía preocupante, que por un lado estamos los países sobre enriquecidos y por otro lado están los países sobreexplotados. Claro, Y todo lo que se pone como ejemplo aquí no sirve allá y viceversa. Y esto es claro. muy difícil de gestionar, muy Que no difícil. puede ser un único discurso, que además es el discurso, vamos a decirlo claramente, de los anteriores metrópolis, de los colonizadores, Sí, y a lo mejor ya no vale ese discurso si realmente queremos un cambio global. efectivamente. Mira, ahí también tenemos muchas posibilidades de aprender, mirando qué hacen las comunidades indígenas que viven en países sobreexplotados. Si les dejas que trabajen como ellos saben, que han aprendido durante siglos aprendiendo de la naturaleza, mejoraremos muchísimas pautas de comportamiento en estos países enriquecidos. Mucho, mucho. Está empezando, afortunadamente, es lento, pero están empezando a darles más protagonismo para que ellos puedan resurgir de esas cenizas que les hemos provocado y al mismo tiempo que nos sirvan de ejemplo a nosotros. Claro, yo algunas veces he planteado, no sé cómo lo verás tú, yo siempre, bueno, siempre, de vez en cuando hago esa pregunta de ¿quién es más culto? Yendo al concepto de cultura. Un catedrático, da igual, de neurolingüística, que es un absoluto sabio en la materia, bueno, o de física cuántica, Lo que sea, da igual. que es un absoluto sabio en la materia, o un indígena que a lo mejor no sabe leer ni escribir, pero que sabe simplemente por cómo susurra el viento a la mañana o por cómo canta el pájaro, lo que va a pasar en su entorno ese día y al siguiente y al siguiente, ¿no? O sea, Fíjate qué bonito lo que acabas de decir. Hay que definir el término de cultura. Tal claro. como tenemos definido en nuestra sociedad, no funciona. Vamos a ver cómo lo definen ellos y los animales, que tienen mucho en común, porque en ambos casos están copiando y aprendiendo de la naturaleza. Vamos a redefinir el término. Seguramente nos ayudará. Es que cuando decimos en noticias positivas que otro mundo es posible, estamos hablando de otra manera de hacer las cosas, estamos hablando de un cambio cultural, ¿no? Básicamente. Es imprescindible. Sí. Y estas pequeñas actividades polinizadoras que hacemos ayudan mucho. ¿Eh? Es como la historia del mirlo, pero bueno, ¿Cómo, tenemos cómo? que ser preparados. ¿Eh? ¿Cómo la historia del Mirlo cuenta? No la sabes, es muy ¿No? bonita. Es una leyenda indígena. Dice que esa le contaban a los niños, ¿eh? Los indígenas, no me preguntes de qué tribu, no me acuerdo, pero era americana. Dice que había un gran bosque que se empezó a arder y todos los animales huían corriendo hacia el río para salvarse. Entonces había un mirlo que salía del bosque, iba al río y volvía, iba y volvía. Y el león le dice, ¿pero qué haces, mirlo? ¿No ves que te vas a morir? ¿Qué haces? Dice,
Dice, pues yo voy al río, cojo una gotita de agua y se la llevo al bosque. Y vengo y cojo otra gotita de agua y se la llevo al bosque. Ahí infeliz, Claro. luego lo que dice, te vas a chicharrar y lo que tú haces no sirve para nada. Dice, mira, yo soy parte del bosque. El bosque me da cobijo, me da alimento, me ayuda a criar a mi prole. Entonces yo tengo que darle lo que puedo y lo que puedo es mi gotita. Yo le pongo mi gotita y hago lo que tengo que hacer. Yo hago mi Esa es la historia. parte. Entonces, el cuento que hago mi parte. Entonces, el cuento, para que no fuera tan penoso para las criaturas, acababa diciendo, entonces la naturaleza oyó el razonamiento del mirlo y le conmovió de tal manera que envió un grandísimo aguacero y apagó el incendio. Es Pero que, es muy bonito porque la postura del tigre es la postura de los países enriquecidos. Sálvese quien pueda y da igual lo que ocurra. Y la postura del mirlo es la postura de estos otros que observan la naturaleza, tienen un compromiso, la respetan, cooperan, etcétera. después de esta entrevista vamos a tener la sección con Pedro Burruezo. Y alguna vez, hablando con Pedro, algunas veces lo afirma y lo afirma de una manera muy rotunda. El ecologismo ha fracasado, él dice. ¿Y por qué ha fracasado? Porque ha tenido un discurso muy racional, muy de datos, Sí, pero no ha sabido conmover, no ha sabido emocionar. Tú me acabas de sí, contar un cuento que como los cuentos bonitos y con componentes de la naturaleza, que no hay nada más poético, porque estamos en el siglo sí, XXI, mucha sí, inteligencia artificial, muchas sí. redes sociales, mucha tecnología, pero la poesía la seguimos cantando a Yo, la cuento, yo, lluvia. conté muchos, yo conté muchos cuentos. Si te apetece, búscate uno muy cortito que se llama El oso, el gorila y las manzanas. Es muy cortito, pero y tengo varios cuentos. Me gusta contar cuentos, cuento muchos cuentos. Y fíjate tú que Fernando Valladares, que es un Sí. crack de la comunicación y está muy comprometido con la naturaleza, últimamente empieza a hablar de cuentos, de amor, de sentimientos, etcétera. Un científico del CSIC se ha dado cuenta de lo importante que es. La poesía, las canciones, los cuentos. Ya te digo, mucho siglo Sí, XXI, mucha tecnología, mucha inteligencia artificial, pero tenemos que cantar e inspirarnos y evocar la naturaleza para conmover a los corazones. Y esto es así. sí, sí, sí. Y también nos va muy bien para dirigir un poquito hacia dónde va la inteligencia artificial, porque si solo se rige por los datos, vamos a acabar fatal. Le tenemos que poner algo humano para que no nos destroce. Tenemos que controlarla desde nuestra vertiente más humana. Claro, si no acabaremos como esta película de ciencia ficción, la de Naves Misteriosas, esta de los 70 que puso la banda sonora, creo que fue Joan Baez, que es una, que ha acabado, o sea, ha colapsado la naturaleza en la Tierra y solo quedan, como un clásico de los 70, bueno, un clásico para la gente friki del medio ambiente, y Sí. la poca naturaleza que queda está como en unas naves espaciales, como si fueran un invernadero y están ahí como si fuera un museo. Y es que no sé si tanto, pero casi, ¿no? Bueno, no sé, no sé, pero fíjate que hay varios cuatro locos que se quieren ir a vivir a Marte. Como piensan que ya está destrozada la Tierra, pues, entonces, es aún más de lo mismo. Vamos a destrozar otra cosa y la destrozaremos los pocos que tenemos capacidad monetaria. Los demás, como el tigre del cuento, ¿no? Fíjate, yo lo que pienso, precisamente hablando de la naturaleza y de su capacidad de resistencia y de resiliencia, Sí, igual que con el tema del cambio climático, cada vez va a peor las estadísticas y los estudios. Ya dicen que a lo mejor ya hemos sobrepasado 1,5, a lo mejor sí, ya, ¿no? Pues sí. igual que la cosa va peor de lo que se creía, yo lo que pienso es que si empezáramos a cuidar de la naturaleza, nos sorprendería para bien. Igual que ahora nos está alarmando para mal, creo que si empezáramos a regenerar, se recuperaría mucho antes y mucho mejor de lo que pensamos. Claro, esto es una intuición, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por eso yo me defino como polinizadora, porque la gente dice, ¿qué? Y puedo hablar, me escuchan. Luego, pues a lo mejor lo borran, pero a lo mejor no. Y si eso lo hacemos todos, avanzaríamos mucho más deprisa, seguro, seguro, Yo seguro. creo que sí, que se basa en, digamos, en que nuestro planeta, que es el único que tenemos, ha aguantado muchas cosas. Es una historia de millones y millones de años, o sea, de una capacidad de resistencia y la naturaleza tiene tanta capacidad de adaptación y de acomodación, vamos, que yo creo que tiene muchas posibilidades
de responder de una manera muy positiva, pero claro, el primer cambio que tiene que haber no es en la naturaleza. Somos nosotros. Es que para la naturaleza solo somos una especie. Y Claro, muchas veces ha borrado especies de la Tierra. A lo mejor borra también esta. y Lo que sin pasa es que más. si nosotros nos aplicamos, seguiremos aquí en armonía con la naturaleza. Claro que realmente estamos hablando no de salvar a la naturaleza. La naturaleza, hace 200 y pico millones de años, este planeta era una masa de fuego y de lava y casi no vivía ningún bicho viviente y nada más que microbios. Eso pasó hace, no sé si 200 300 millones de años. Podría volver a pasar, podría irse casi todo al garete y luego en otros millones de años a lo mejor volvería a florecer todo. Claro, no lo sabemos, Solamente, claro, pues nosotros nos no lo habríamos ido al sabemos. carajo. Básicamente. Sí, hay más posibilidades de que desaparezcamos nosotros como especie a que desaparezca la Tierra. Pero bueno, se supone que además de cabeza tenemos sentimientos y si ponemos a trabajar juntas la cabeza y el corazón, seguro que nos salvamos, seguro. Somos muy capaces. Este me has dado el titular de la entrevista. Es más posible de que desaparezcamos nosotros o la especie humana a que desaparezca la Tierra. Es un bonito mensaje como conclusión. Ya estamos terminando la entrevista. Así que quiero que me dejes precisamente pues una conclusión. Aquello que quieras que quede dicho y que no quede en el tintero, que no se quede sin decir. Ay, madre mía, qué difícil me lo has puesto. Yo diría que es un mensaje sencillo. Somos animales y a veces se nos olvida. Y somos unos animales muy evolucionados. Vamos a aprovechar esa capacidad que hemos tenido de evolucionar hasta aquí para aplicarla en nuestra supervivencia dentro del respeto a la naturaleza. Somos me has Ah, y dado. otra coletilla. Eso lo podemos hacer mediante las empresas. ¿Por qué? Porque las personas solas no tenemos mucha capacidad de obrar. Las administraciones públicas son muy lentas. En cambio, las empresas están en todas las partes del mundo. Vamos a ponerlas a trabajar. Lo vamos a conseguir. Son las entidades, las organizaciones, las Las más estructuras, dinámicas las y más además dinámicas. omnipotentes. Claro, son esenciales. Eso no significa que no tengamos nuestro papel la sociedad civil, las Sí, ONGs, claro. Sí, todo. sí, Pero es verdad que ese componente de innovación en la cosa económica, que sí. es la que está al Es la revés, clave. es la que Es la está clave. patas arriba, como diría Galeano, y Sí, la que hay que darle la vuelta es la sí, económica. sí, sí. Por eso tenemos que conseguir que las empresas sean polinizadoras. Me está dando muchos titulares a la vez, yo no sé. Bueno, esto me pasa a mí, te pasa a ti, pasa a cualquier persona que cree de verdad lo que dice y lo practica al máximo, todo lo que puede, todo lo que le permite el entorno. Salen titulares, claro. Pues muchas gracias, Edita, Ha por esta sido un verdadero entrevista. placer, de verdad, te lo agradezco muchísimo y espero que no sea la única vez que hablamos, no necesariamente a través de las redes. Ojalá nos desvirtualicemos algún día, ojalá. Y además de esta entrevista, bueno, pues aquí estamos como noticias positivas cuando necesites traer cualquier cuestión o hablar de cualquier cuestión. Hablando de la naturaleza, como decía ese grillo, Pepito Grillo en concreto, Sí, dame un silbidito. sí, señor. Muy bien, muchísimas gracias, me ha sido un verdadero placer charlar contigo, te lo agradezco un montón. Muchísimas gracias, Edita. Te agradezco este rato y todo el apoyo que das a Noticias Positivas. Y ahora os dejamos a todo el mundo, bueno, pues con el ecomensajero, con Pedro Burruezo, que estábamos hablando antes de él, a ver qué nos trae esta semana.